tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es Invierte en instrumentos financieros de vanguardia. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del doctor Francisco Javier Cruz Arias. Ahora sí, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, muy bien, Alicia. Muy bien, afortunadamente, pues con un poquito medio del ambiente. Muy bien. Bueno, pues, Francisco, mira, tú como especialista en este tema de instrumentos financieros y que estás muy metido pues en el día a día con este tema, asesorando seguramente a empresas, ¿nos pudieras decir cómo vives tú este tema en estos tiempos, por supuesto, pues de mucha incertidumbre económica? ¿Cómo lo vives este tema? Como tú bien comentas, vivimos épocas de mucha incertidumbre en muchos sentidos. Desafortunadamente ahorita pues estamos viendo que sobre el horizonte hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que pueda suceder en materia económica, en cuanto al crecimiento. Vamos, son como varios nubarrones que se están empezando a juntar en el horizonte, ¿no? Y eso de alguna manera pues crea mucha incertidumbre en las personas. Hay gente que, pues, como ya es natural, también busca la manera de proteger sus inversiones, de proteger su patrimonio, obviamente también de tener alguna alternativa, ¿verdad? Que, pues, que les permita, pues, digamos que no arriesgarse de más. Y también, digamos que ahorita que, pues, estamos viendo también nosotros periodos en donde desafortunadamente, pues, la inflación, que es un problema muy fuerte que tenemos de algunos meses para acá, o bueno, ya de un tiempo para acá, no cause más estragos en nuestra situación económica, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir en resumen es que sí, que hay mucha cautela, hay mucha gente que está buscando esas alternativas y pues afortunadamente, como siempre en la vida, creo yo que hay de dos sopas, ¿no? Y esta vez no es la excepción. La primera de ellas es quejarnos, es ver que pues hay muchos riesgos, que si una posible recesión, que si todo lo que tú me digas que sí, es cierto. Y la otra, que creo yo que es la visión un poquito más inteligente, que sería precisamente la que nos dice, porque como en todas las épocas en donde hay crisis y en donde hay torres como esta, pues también hay grandes oportunidades. Entonces, pues yo prefiero pensar de esa manera, ¿no? Pensar justamente que hay oportunidades, que tenemos también muchas posibilidades de empezar si es que no lo estamos haciendo ya, pues tenemos posibilidades de empezar a hacer un ahorro, precisamente para que cuando llegue el momento, cuando pues juntemos un cierto capital y cuando también el panorama esté cambiando, pues podamos hacer una inversión adecuada, ¿no? Este es un muy buen momento, creo yo, para empezar en capitalizar, en crear un ahorro. A diferencia a lo mejor de muchos modelos de negocio en donde pues yo te diría, quién sabe, hay que actuar con cautela. Yo creo para ciertos ahorros, para ciertas inversiones financieras, fíjate que sí, suena interesante. Yo creo que es buen punto, absolutamente. Sí, nada más. Y la otra es estabilidad, ¿no? Y lo estable que las inversiones, el ahorro, todo ese tipo de decisiones tienen muchos aspectos psicológicos muy interesantes. Porque como te comento, ¿no? A veces no queremos allegarnos a compromisos para cuando se trata de ahorro, pero cuando es gastar con tarjetas de Crédito. crédito, cuando es endeudarnos, ni lo pensamos tres veces, ¿no? Y peor aún, fíjate, por ejemplo, me toca ver gente que festeja mucho que saca una hipoteca. Y digo, oye, pero si esta persona se supone que le daba miedo contratar, por ejemplo, un plan personal de retiro, ¿no? Que es una súper recomendación que se les hace a mucha gente que está trabajando como freelance, por ejemplo, sobre todo, por todos los beneficios durante, antes y después del retiro, ¿no? No, es que es mucho tiempo y qué tal si me quedo sin bla, 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 bla. Pero entonces, ¿por qué festejas el que tienes un crédito hipotecario por 20 años, ¿no? Y en donde vas a pagar un montón de dinero y de intereses y en donde no tienes absolutamente ninguna certidumbre de nada. Por eso te digo, son aspectos psicológicos bastante raros, bastante interesantes, aunque sí, también tienen ciertas explicaciones. Y una explicación es la inmediatez, porque pensar a largo plazo, pensar en construir, pensar en ahorrar,
pues implica un sacrificio presente. Y te digo, pues el construir algo, un ahorro, un capital, implica que durante cierto tiempo no voy a ver nada. Simplemente, por el contrario, no me voy a sacrificar de ver o de poder gastar o de comprarme otras cositas a las que estoy acostumbrado. Ujú. Entonces, eso a la gente no le gusta. Obviamente, pues, más allá del compromiso y de lo que te dicen en muchas ocasiones, que es pues, pura parafernalia, la verdad es que yo he detectado que es mucho eso. Y pues bueno, por supuesto que el aroma a plástico nuevo de un coche nuevo, el ver tu casa nueva, pues claro que te emociona, te ilusiona, porque pues ahorita tienes una casa, ¿no? Y desde mañana la puedes habitar y eso es lo que a la gente le interesa, la inmediatez, porque también tiene que ver con otro aspecto que no nos enseñan a planear, ¿no? Exacto. Y bueno, mira, ¿cuántas veces nos encontramos con gente que dice, que sí, es que quiero un crédito de Infonavit, no importa, pero que sea un crédito que ya pueda tener yo mismo mi propio patrimonio, ¿no? Y bueno, Claro, van y finalmente si tienen acceso a esos créditos de Infonavit, ¿no? Por la antigüedad, por lo que sea, si tienen acceso a esos créditos, ¿no? Pero luego esos créditos también son caros, o sea, creemos que el crédito de Infonavit es algo pues barato y siendo que pues no, o sea, yo creo que es igual o los créditos, la tasa de interés es igual que la que tiene cualquier otro banco, fíjate que inclusive ha habido periodos en donde es más caro. Pero fíjate. una vez más, lamentablemente en este país tenemos, entre muchos otros problemas, ¿no? Pero desafortunadamente, te digo, no comparamos o nos quedamos con creencias, ¿no? Y muchas veces son puras creencias, nada más. Ve lo más barato, ¿no? ¿Qué crees? En muchas veces históricamente ha sido mucho más caro que un banco. Pareciera mentira, pero pues sí, puede ser mucho más caro. Y peor todavía si tu crédito era en vez de salarios mínimos. Uy, bueno, mucho más caro todavía. Ahorita afortunadamente, Dios es grande con este país y mucha gente lo cambió a pesos, sus créditos hipotecarios en vez de salario mínimo. Porque te imaginas ahorita, en una época en donde la inflación ya está en el 9%, redondeando en el 10%. Imagínate que hubieras sacado tu crédito hipotecario a inicios de este año y que automáticamente solamente Justamente el Infonavit es algo nuevo que sacó, ¿no? O sea, tiene poco que sacó esto que puedes cambiar tu crédito a veces salario mínimo a esta nueva modalidad, ¿no? Y eso pues sí, pesos, claro. ayuda a pesos, en lugar de Sí, veces no, salario por mínimo a pesos, supuesto. ¿no? Sí, no, por supuesto. Vaya que ayuda. Imagínate, no sé si tú te acuerdes en los años 90, precisamente cuando surgió esto de las unidades de inversión, de que mucha gente contrató créditos hipotecarios en UDIs. No, pues, Entonces, y créditos bancarios, entonces, pues imagínate, y en épocas en donde la inflación estaba, pero brutal, ¿no? Ahorita tenemos una inflación, entre comillas, complicada, porque, pues bueno, ya después de más de 20 años de estabilidad, obviamente una inflación del 9%, pues mete ruido, mete presiones, lo estamos viviendo tú y yo y todo el mundo en el día a día, pero pues la cuota de inflación del 70 y tantos por ciento que tuvimos en el 95, vaya que eso sí era una señora inflación. O qué te digo, la del 170% de 1987, ¿no? En donde no, tuvimos... calla boca, calla boca. Sí, por Sí, supuesto. sí, Entonces, eso sí son problemas, ¿no? sí, Pero, seguramente algunos de las personas que nos acompañan el día de hoy, seguramente, pues no les tocó vivir esos tiempos, ¿no? Pero claro, bueno, uno que ya tiene más edad, pues sí, sí les tocó. Yo me acuerdo que pasabas por algún centro comercial donde se exhibían ropa y demás, decías, ay, este vestido me gusta, el fin de semana, en la quincena, o vengo a comprarlo. Cuando regresabas ya no estaba al mismo precio. O sea, escasos 8 días ya tenía otro precio, pues, el vestido, ¿no? Entonces sí, la inflación estaba terrible, pues. No, ahorita, bueno, así pues es. podríamos decir pues que estamos bien, pues, ¿no? Pues la verdad es que sí, digo, en ese sentido, vaya que sí, sí hay Comparado. una gran diferencia, ¿no? Y sobre todas las cosas que ahorita también son otros tiempos muy distintos. Tenemos muchas posibilidades, tenemos muchas alternativas para protegernos, para proteger nuestro patrimonio, para, digamos pues prever muchas circunstancias, ¿no? Tenemos un sistema financiero que hace
30 y 40 años no teníamos, también hay que comentarlo. Ahorita tenemos un sistema muy diversificado en muchos sentidos, quizá no es el más grande del mundo, pero sorprende precisamente porque a pesar del tamaño que tiene, que tampoco es tan deleznable, tampoco es tan, ¿cómo lo podríamos decir? Como tan menospreciable. La verdad es que, pues, históricamente ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y históricamente también, pues, nos ha dado bastantes satisfacciones al mundo inversionista. Entonces, yo creo que una vez más es tiempo de que volteemos a ver, de que también, tú dijiste algo hace rato, ¿no? Hay mucha gente que se escuda en decir, es que pues ya tengo 25 años, tengo 30. Yo todavía ni nacía con eso. No, claro, digo, yo tampoco nací en 1810, pero sé que se celebra la independencia y sé que hubo una conquista y sé que hubo muchos acontecimientos que necesito conocer y necesito saber. Entonces, eso también es un punto bien importante que me gustaría dejarle presente a la gente, ¿no? El hecho de que no hayamos vivido muchos de los dramas económicos de nuestro país, de las crisis de los años 80, de la década perdida, pues no nos exime de simplemente ignorarlo, ¿no? Y de pensar que el país empezó a existir a partir de que yo tengo conciencia, pues, de mí mismo y de lo que está pasando. Porque desafortunadamente, por eso es que tomamos decisiones, hijo, tan regresivas y tan, pues, tan tremendas de repente, ¿no? Precisamente por no conocer un poquito nuestra historia política, económica, que es lo que nos atañe ahorita en este momento, y con base a ello tomar decisiones, ¿no? Entonces creo yo que sí se vuelve importante que tengamos esos referentes, que veamos la evolución del país, porque también todavía hay gente que piensa que México es un país pobre económicamente hablando, lo cual no es cierto. Oye, pues la economía número 15 en el mundo no puede ser un país pobre, imagínate. Yo creo que sería como que pues un mundo empobrecido, ¿no? Si en donde el país número 15 del mundo es un país pobre, pues imagínate entonces en qué número de país termina la riqueza. ¿En el 4, en el 5? Evidentemente tenemos que aprender un poquito del país en donde vivimos. Muy Ver bien. qué beneficios hay, qué posibilidades, qué oportunidades, qué alternativas nuevas ha habido, porque también, por ejemplo, si les preguntamos a las personas, que fíjate, no estaría por demás preguntarles a ver si nos contestan en el chat, que nos digan esas alternativas de ahorro que conozcan, por ejemplo, ¿no? En el siglo XX. Y que no sea el ahorro bancario, ¿no? Porque pues a veces confundimos y pensamos que el banco es la panacea. Cometemos un montón de errores. El banco, pues sí, te permite ahorrar, pero pues no, su finalidad creo yo que no es esa. También pensamos que el banco, por ejemplo, te vende CETES. Pues no, no es cierto, el banco no vende certificados de la tesorería, ¿no? Ni remotamente. Como el banco tampoco te vende acciones. A veces también desconocemos que una cosa son los bancos y otra cosa son los grupos financieros en donde los bancos forman parte de, ¿no? Y pues un grupo financiero es como un supermercado financiero que tiene su casa de bolsa, su operadora de fondos de inversión, que tiene su banco, su aseguradora, su SOFOM. Entonces, como te comento, una diversificación y una cierta sofisticación que hace pues 20 o 30 años no teníamos. Y que me llama la atención porque ahí sí, aunque haya gente muy joven, te habla de aspectos de México de hace 30 o 40 o 50 años. Que digo, caray, a ver, no entiendes lo que es la inflación o cómo ha venido evolucionando porque estás muy joven. Pero, por ejemplo, me dices que México es un país que vive del petróleo, cosa que pues, hace 40 años sí, Eso sí pero ya hoy pasó por a la hoy, historia. claro, pero hay mucha gente joven que te lo dice. O que México es un país exportador de manufacturas o de alimentos. Pues yo les digo, oye, pues ojalá que verdaderamente fuéramos una potencia como tal exportadora de alimentos, porque no importaríamos tanto alimento como lo hacemos. Y porque además, ¿qué crees? Desde hace muchos años, desde el 97 para acá más o menos, dejamos de ser un país que se dedica a la venta simplemente de manufacturas. Gracias a Dios ya vendemos otras cosas. Perdón, materias primas. Vendemos manufacturas, perdón. No vendemos materias primas, que es lo que mucha gente piensa. Esa imagen, pues, de una república bananera, ¿no? Que vives del petróleo, vives de la venta de lo que el suelo te provee y una eterna crisis económica. Bueno, pues ese era el porvenir que se nos pintaba en los años 70, 80.
Y es lo que me llama la atención, cómo es posible que haya gente joven de 20 años que tenga esa visión del país, pero que le preguntes, oye, y a ver, ¿te acuerdas de la crisis del 95? ¿De qué consistió? Y se ríen. Ay, pues es que yo soy del año 98, yo soy del 2000, o tenía 5 años. Entonces, ¿cómo te acuerdas de cosas que pasaron en los años 80? Digo, ¿te acuerdas? Es un decir, pero ¿cómo tienes conocimiento de ellos si ni siquiera habías nacido, ¿no? ¿Y cuál es lo interesante en ese sentido? Que también tenemos una mente muy selectiva y desafortunadamente selectiva para negativo, porque pensamos otra vez que aquí no tenemos oportunidades, desconocemos. Todavía, por ejemplo, la gente te dice también, gente joven, yo no meto mi dinero a la bolsa porque hay mucho riesgo, porque hay muchas historias de fraude, ¿sí? Bueno, pues la gran crisis que hubo en el año 87, en donde efectivamente por una serie de circunstancias ajenas al sistema financiero, mucha gente perdió su lana, pues sí, sí es cierto, ¿no? Pero otra vez la pregunta, ¿y tú cuántos años tenías o tú cuánto perdiste en la bolsa? Ah, no, bueno, pues no, yo nada, pero pues dicen, a ver, cuéntame la historia y ni siquiera saben cómo, en qué consistió, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. Y por ejemplo, ahorita le preguntas a la gente, oye, ¿y en qué inviertes? Fíjate, y no nos han contestado, a ver si nos pueden contestar algunas personitas que nos estén escuchando ¿En qué por ahí inviertes? ajá, que nos digan Bueno, tres, bueno, cuatro, Francisco, es que para invertir primero hay que tener el dinero, hay que tener el ahorro, hay que ¿no? tener sí y no, porque por ejemplo, ¿cuánto te imaginas que se necesite para invertir una casa de bolsa? No tengo la menor idea. Y no me digas ignorante, por favor. No tengo la menor No, idea. claro que no te digo ignorante, pero pues también hablando de esos clichés que en los años 80, pues quien invertía en la bolsa de valores era un millonario. Y es más, hoy Ujú. por hoy, si vas físicamente a una casa de bolsa, te dicen, va, pues de medio kilo para arriba, ¿no? De 500 para arriba, 500,000 pesos. Pero si tú lo haces por internet, te piden un poquitito menos, desde 100 pesos. Entonces, pues yo creo que literalmente 100 pesos, pues yo creo que a lo mejor para no caer otra vez también en clichés y en situaciones que no están al alcance de todos los mexicanos, pero al menos de la gran mayoría de la gente que nos acompaña, yo creo que sí, ¿no? 100 pesitos, por supuesto que podemos hacer 100, ese tipo de 100 ahorros. pesitos por semana, por quincena o cada Pues sí, cuándo. mira, fíjate, también eso es interesante. Puede ser incluso un depósito único, pero también ahí entra el sentido común. O sea, pues si yo quiero vivir de mis rentas, pero deposito 100 pesos hoy y dentro de 2 meses otros 100 pesos, pues evidentemente voy a tardar 3 reencarnaciones en lograrlo. Y volvemos a caer en el mismo precepto de hace rato, de que no, espérate, es que ahorrar para un plan de retiro, no, es que es un compromiso pesado y es que no sé, y si me caso, y si me divorcio, y si me corren, y si mi jefe, y si la suegra, y muchas cosas. Pero para el crédito hipotecario de 20 años, vámonos, ¿no? Tendidos como bandidos, o para comprarte algo no tan duradero como un auto, también, vámonos. En este caso volvemos a caer en lo mismo. Hay gente que piensa que una inversión fuerte son 10,000 pesos. Dices, oye, ¿en serio con 10,000 pesos tú crees que es una mega inversión? Pues no me inventes, ¿no? O sea, no. Tú te ríes, pero ¿qué crees? Hay mucha gente que piensa que el largo plazo son 3 meses. Entonces, una vez más, caemos en ese detalle. Y hay algo bien importante, el relativismo económico, ¿no? A lo mejor para ti, para mí, para muchos 100 pesos es algo ridículo y para mucha gente marca la diferencia entre comer y O pues no seguir comer. mendigando. Claro, pero volvemos a lo mismo. En tu realidad tienes que ser consciente y consistente con tus metas y con tu capacidad de ahorro. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Y aquí es donde entra, ¿qué crees? Para hablar de inversiones tienes que hablar también de planeación y de planeación estratégica. Porque, a ver, hay una frase que a mí me encanta y que les voy a compartir a todos ustedes, que te dice, la gente no planea para fracasar, y eso es evidente, ¿no? O sea, pues la gente no planea, no hace planes para que le vaya mal. Sin embargo, sí fracasa al planear. ¿Por qué? Porque, Sin embargo, pues, sí, sí. desafortunadamente, Sin embargo, sí, ¿qué? fracasamos al planear.
No planeas fracasar, fracasas al planear. Mm. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tenemos esa visión, ¿no? No tenemos esa capacidad, derivado también de la práctica, porque somos reactivos. O sea, hoy necesito un coche. ¿Por qué? Porque ya estoy harto de estar en la calle y de estar en el metro y de mojarme y de los empujones y de todo. Entonces voy y a ver quién me presta dinero para comprarme un auto, por ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues que ya mi esposa está embarazada y que tenemos una familia ya creciente, me doy cuenta que necesito una casa. Pero cuando terminé mi carrera, empecé a ganar mi dinero, Me lo empecé a empecé gastar. pues a tener mis propios ingresos, no lo percibí. Sí, Creo que claro. otra vez, ¿verdad? Oye, oye, Francisco, y entonces, bueno, pues cuéntanos, ahorita que estamos hablando justamente del ahorro, ¿los mexicanos en qué ahorran o en qué ahorramos tradicionalmente? Fíjate que el muy financiero ahorra, ahí te va, en el banco. Fíjate qué triste y qué dramático. Es más, ya el que tiene muchos conocimientos, a lo mejor tiene por ahí un fondo de inversiones en un banco. O a lo mejor tiene también, por ejemplo, pues a lo mejor en CETES, ¿no? Wow, ya una persona con cierto conocimiento, fíjate, con cierto conocimiento. Pero si nos vamos a la inmensa mayoría de personas, ahorra en tandas, en alcancías y pues inclusive en cajas populares de muy, pero muy dudosa procedencia y con mucho riesgo. Y es lo interesante, ¿no? Porque una persona que no tiene la confianza de decir, sabes que voy a probar una nueva alternativa, como una fibra, por ejemplo, que sepa Dios que sea eso, ¿verdad? Una fibra, ahorita no lo vamos a comentar a detalle, sino más bien vamos a antojarles a las personas que se metan a nuestro curso y que ahí lo descubran. Pero, pero fíjate, por ejemplo, te dicen, no, es que, ¿y si me roban mi dinero y si lo pierdo? Oye, ¿tú crees que invirtiendo en la tanda con una persona que ni conoces y que es a 2 años y que pues a lo mejor se te huye la comadre con el dinero y hasta con el marido si te descuidas, no hay riesgo ahí? Sí, pero pues es mi compañero de trabajo, Pues que sí, lo tengo ahí cautivito, que ahí lo claro, tengo y lo veo todos los días y todo el mundo lo volteamos a ver, pues cuando es el día de la quincena, ¿no? Porque a ver, ¿a quién le toca la claro, tanda? Y bueno, pues hasta se vuelve una pachanga, ¿no? No, pues que le hasta toca a que se te fulanito, no, vaya, pues que fulanito no vino, pues sí, entonces dáselo al que sigue y etcétera, ¿no? Como que es pues algo hasta más que se te vaya, tangible, pues. pues sí, pero hasta que se te vaya y te bloquees del WhatsApp, ¿no? Y ya se peló con el dinero, porque Sí, también esa pues es una realidad. conocemos por ahí algunas historias justamente de eso, ¿no? Espero Que que no sean anecdóticas, pero sí, o sea, yo creo que todos tenemos ese tipo de historias, ¿no? Precisamente de esos problemas. O por ejemplo, lo que está muy en boga ahorita, lamentablemente hay un montón de casos de fraude en donde precisamente por esa misma empatía, por esa misma amistad, porque también eso es algo que nos hace falta y que vamos a abordar también en nuestro curso, la inteligencia emocional financiera. Una cosa es que tú me caigas muy bien, otra cosa es que, pues que tu palabra para mí es autoridad en muchos sentidos y que te tenga cierto aprecio y demás. Y otra cosa muy, pero muy diferente es que te tome como referencia para mis inversiones y para el manejo del dinero. Son cosas bien distintas. Es poner cada cosa en su lugar y cada tipo de apreciación también en su lugar. Entonces, te decía, hoy por hoy lamentablemente está proliferando muchísimo también una serie de fraudes en cuanto a empresas pues de muy dudosa procedencia, bueno, no dudosa porque se saben dónde están, basadas en pirámides, en donde también me llama la atención porque hay gente que es bien, bien clásica para ahorrar su dinero, bien conservadora, pero si le mueven tantito el tapete, anda queriendo invertir, según ellas, porque en realidad no lo están haciendo, pero invertir en criptomonedas o en divisas. Y es donde te digo que entran todas estas personas que pues aprovechan de la buena fe de las personas, del desconocimiento que también abunda, y en donde los invitan a participar en cada fraude tremendo, donde pues es bien fácil entrar, pero salir es poco menos que imposible, ¿no?
Y pues también esa es una realidad. Lamentablemente es bastante, bastante común. Están proliferando muchísimo este tipo de negocios y pues desafortunadamente pues hay muy poco o nada por hacer cuando una persona cae en estas redes, literalmente, y pues después buscan apoyo y protección y que la autoridad los ayude, siendo que pues en realidad no hay ningún delito que perseguir, porque las empresas pues te mandan contratos que a veces ni leen las personas. Y a veces te piden y te solicitan cierta información que los bancos te han dicho hasta el cansancio. Nunca le des datos privados a cualquier persona. Y a veces lo hacemos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no hay delito que perseguir por ese sentido, ¿no? Quizá hay un abuso de confianza, pero pues tú estás firmando de conocimiento de lo que estás haciendo con tu dinero. Y pues Claro. otra vez, nadie te está robando, nadie te está haciendo nada a la mala. Tú solito a veces lo estás haciendo. Y le das las claves y el poder a otras personas para que manejen tu dinero como ellos quieran. Y entonces dice la autoridad, bueno, pues es que, ¿qué te puedo yo decir? Está mal, sí, pero pues tú lo firmaste y lo permitiste. O no sé, te obligaron de alguna forma, te indujeron, te drogaron para que aceptaras, pues no, ¿verdad? Entonces pues, no hay delito que perseguir, así de Muy, fácil. muy bien. Oye, Francisco, pues bueno, mira, si me permites comentar aquí en nuestro auditorio, que Ujú. esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer todas las preguntas que tengan que ver con el tema que estamos abordando el día de hoy, que seguramente Francisco con mucho gusto nos lo contestará. Y bueno, pues aquí Claro. tenemos las primeras preguntas, Francisco, si me permites. Edel Fabián nos Vamos a ver. comenta, ¿qué opinión te merece invertir en plata, incluso tanto como lo promovió Salinas Pliego? Sí, fíjate que es interesante ese sentido y también obviamente tenemos que entender muchas veces el contexto, ¿no? Mira, una cosa es la plata, el mineral, y otra cosa también son los productos hechos con plata. Que eso también es una pregunta bien recurrente que mucha gente me hace, ¿no? Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con el oro? El oro es el refugio para muchos inversionistas en épocas de crisis. ¿Quieres ver en qué momento se viene una crisis financiera y económica fuerte? Fíjate en los precios del oro. Cuando ves que los precios del oro van subiendo, 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 aunque tú digas, oye, pero pues qué raro porque se ve todo muy normalito, se ve todo muy tranquilo, como que no se ve ninguna presión allá afuera, ¿no? Bueno, pero cuando tú veas eso, ten mucho cuidado porque sí, efectivamente se aproxima una crisis. Y entre más rápido y más sostenido es ese incremento, pues la caída va a ser todavía peor. Pero como te comento, una cosa son los minerales, los metales, y otra cosa son los aretitos, los collares, las monedas que se compran y demás. El mineral evidentemente nunca se deprecia y el mineral está sujeto a los precios de la oferta y la demanda. Sin embargo, para muestras basta un botón, una persona que tiene unos aretes de oro, ¿tú crees que los puede vender de acuerdo al precio del oro, el precio del mercado del oro? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Porque cualquier mercancía sufre de un cierto deterioro. Hablando de contabilidad, ¿no? Lo que es el deterioro de un activo. Y esa mercancía, esa manufactura, pues puede sufrir algún tipo ¿qué te puedo yo decir? De desgaste, de maltrato. Pues las cosas se van perdiendo poco a poco, ¿no? O sea, que el oro en alhajas y demás, ese sí se deprecia, pierde Así su es valor. correcto. Sí, definitivamente sí. Sin embargo, para invertir en metales como tal, los mecanismos de inversión son otros completamente diferentes. Porque hay gente que dice, pues vamos a comprar joyas. Pues sí, a lo mejor te da una ganancia marginal. No digo que no, probablemente sí. Y máxime si tú te dedicas a la compra-venta de joyería, ¿no? Que es un negocio muy bueno. Pero si tú quieres hacer una inversión financiera en metales preciosos, lo indicado es que lo hagas directamente en el metal. Y puedes decir, pues sí, pero ¿en dónde o cómo? Bueno, pues hay fondos especializados que replican justamente esos precios. ¿Quieres saber cuáles son? Métete a nuestro curso y ahí te vamos a enseñar. Muy bien. Sí, Pero entonces invertir en plata sí es una recomendación. puede ser una recomendación y es más, diversifica. No solamente en plata, yo te diría
¿qué crees? Hasta en petróleo, ¿no? A lo mejor, aunque al presidente, bueno, más bien el presidente lo promueve mucho y pues a lo mejor como una inversión de corto plazo puede ser muy buena. Lo puedes hacer, claro, y no quiere decir que vayas y que compres 3 barriles de petróleo, ¿no? Simple y sencillamente, otra vez, hay instrumentos financieros que te permiten hacer ese tipo de inversiones, ya sea como un activo subyacente o como un activo fideicometido. Y sí, ya sé que estoy hablando con tecnicismos, pero pues una vez más es para despertarles la curiosidad y para que el día de mañana, pues también pues se inscriban con nosotros en nuestro curso que vamos a dar y que pues prometo que va a estar muy interesante, chicos. También Eder nos dice que qué opinan acerca de las Afores que promueven invertir en ellas, motivando el ahorro para el retiro. Pues mira, de que si son buenas o no, yo creo que sí, yo creo que son buenas, definitivamente todo suma. Y lo que también tenemos que tener mucho cuidado es que hoy por hoy comparemos, porque hay mucha gente que se inscribió en alguna institución y hasta la fecha no le ha dado ninguna revisión y no ha hecho absolutamente ningún cambio de nada. Se inscribió en tal Afore porque en su momento era la que mejores rendimientos ofrecía, porque era la mejor alternativa y lo que tú me digas. Pero ya ha habido muchos cambios, muchas modificaciones. De hecho, muy recientemente hubo cambios a la ley de las Afores en cuanto, pues fue un cambio pues profundo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay gente que ni por enterado, a pesar de que todas las Afores nos bombardearon con información, en algunos casos nos pidieron que fuéramos a corroborar o a modificar datos, a crear un expediente electrónico. Hay gente que simple y sencillamente lo vio como un trámite burocrático y ni siquiera se dio a la tarea de leer nada. Y pues inclusive el Afore puede ser un excelente instrumento de ahorro para el corto plazo, o sea, ni siquiera para tu retiro, sino que si tienes una lanita, ahí sí para que veas que no vas a necesitar, pues no ahorita, a lo mejor en 3 meses, porque es muy poco tiempo, pero sí a lo mejor en unos 6, 7, 8 meses, pues sí, métela a tu Afore como una aportación adicional que no se va a la cuenta de retiro, sino que también te sirve como una cuenta de ahorro y pues que obviamente te va a dar mejores rendimientos a lo que te estaría dando una inversión a plazo en el banco, ¿no? Que eso es algo padrísimo, ¿sí? Pero pues una vez más tenemos que buscar, créeme que no es difícil y sobre todas las cosas cuando te das cuenta que la gente, pues le vas despertando la curiosidad, que la gente pues se va preocupando, no porque yo se los diga, porque yo quién soy para convencer a nadie, yo no soy nadie. Simplemente yo lo que te digo, yo soy un facilitador que te dice, mira, métete a tal lado o consulta aspectos como tal y tal y tal, la inflación. Fíjate, por ejemplo, el tamaño de economía que es México. Fíjate cuáles son las garantías de nuestro sistema financiero. O sea, yo los voy induciendo y ya es responsabilidad de cada quien también el conocer y aprender de inversiones, ¿no? Porque pues no, yo no soy quien para darte ese tipo de instrucciones o de consejos tan puntuales. Pero cuando la gente va buscando o va encontrando, mejor dicho, el hilito o la punta del hilo de la madeja, se sigue. Y te das cuenta que es un mundo súper interesante, que contrariamente a lo que muchas personas piensan, no es tan complicado ni tan difícil, ni tienes que tener 3 doctorados para entenderle, sino que requiere, como todo en la vida, y sobre todo cuando no conoces de él, tu disciplina, ganas y pues sobre todo hacerlo, ¿no? Porque pues si nada más te llenas de información, pero dices, qué padre, qué interesante, pero sigues metiendo tu dinero en el banco o contratando la tanda con la comadre, pues de nada sirvió. Esa es una realidad, ¿no? Muy bien. Oye, Francisco, ¿y qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el perfil del inversionista? Mira, muy rápido y muy sencillo te digo algo, la gente debe de invertir en lo que es capaz de entender, así de fácil. Y Pues sí, ojo, pues sí, lo que único que entiendo es que tengo que, el ahorro en el banco, pues es a lo que, a lo que voy a llegar. Y es no, para allá justamente voy, lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? espérame, ¿no? Para allá voy. Se vale, yo lo comparo mucho con el avance tecnológico. Fíjate, hace 20 años, ya tenemos manejando computadoras en casa y en oficina, pues algo así como 25 años, ¿no? Más o Aproximadamente. menos, sí.
un poquito más. Y en aquel entonces, pues sí, a muchos, como a un servidor, nos agarró con los dedos en la puerta. Y obviamente, no, espérate, es que poco a poco yo no lo entiendo, yo soy de otra época, lo que tú me digas. Pero interesante el asunto es que ya tenemos 25 años, casi 30, y hay gente que todavía se sigue excusando en esos mismos pretextos para no aprender nada de informática, nada de ofimática y nada que tenga que ver con la programación y con la tecnología, ¿no? Porque son de otra época, porque bla, 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 bla. Oye, pero en 30 años en verdad no has querido aprender nada. O sea, ¿cuántos años más necesitas para aprender? Ahí el tema ya no es generacional, el tema son paradigmas, el tema son ganas. Y pues la obsolescencia, no es por edad, no es de que al llegar a los 40 años no es como el grupo Menudo, que a los 15 vas para afuera. Aquí no es que cumpliendo 40 ya eres viejo y eres obsoleto, no, no es cierto. Aquí uno decide en qué momento te vuelves obsoleto y en qué momento también te vuelves flexible y avanzas. Y esa flexibilidad, ese conocimiento se necesita para los negocios, se requiere para las inversiones, se requiere para vivir una vida plena en general. Entonces, por eso te digo, la gente tiene que invertir en lo que entiende, entendiendo que si ahorita lo único que te da de conocimiento, de lo que tú me digas, esto al banco, excelente. Pero ¿qué crees? Tienes que empezar paulatinamente a crecer, a darte cuenta que ese banco no te sirve. No te sirve para tus necesidades, para tus objetivos, porque en lo que tienes que pensar es justamente en ello. En que si yo le pregunto a la gente, oye, a ver, ¿en qué te gustaría ahorrar? Hablando de largo plazo, e invertir, perdón, que quiero una casa, ok, pero a ver, cuéntame más de esa casa. Es que no lo he pensado. Volvemos al relativismo. Hay casas de interés social, a lo mejor de 200,000 pesos, y hay casas de 20 millones de pesos. ¿Cuál es la casa para ti? Eso te va a decir tus mínimos. ¿Cuál es el mínimo para ahorrar? Volvemos a lo mismo. Si quieres una casa de interés social del Infonavit de 200,000 pesos, pues la cantidad va a ser una. Y si para ti tus mínimos son una mansión de 20 millones de pesos porque ese es tu estilo de vida, tus mínimos van a ser otros. Tu capacidad económica tiene que ver también muchísimo. O sea, por supuesto, muchos quisiéramos tener la de 20 millones de pesos, pero ganando 8,000 pesos al mes es imposible. ¿Qué tienes que hacer? Otra vez, adaptarte a esas condiciones. Es un baño de realidad en muchos sentidos. Ver cuáles son tus metas, tus objetivos, el plazo que tienes. Entender que el largo plazo no son meses, no son 5 años. Largo plazo pueden ser 10, 15 o 20 años. Eso es largo plazo, ¿sí? Y que se requiere disciplina. Y como todo en la vida, llega enero y me inscribo al gimnasio y le meto duro a la dieta, para que por ahí del día 15, para el día de la Candelaria, a romper la dieta. Adiós, adiós, con la Exactamente. rosca de Reyes. Te hace rosca y adiós todo. Pues aquí pasa lo mismo. Pero Si fíjate que mi... es con todo, Francisco. Sí, claro, Fíjate que es con todo. ahorita justamente tocando el tema de que, bueno, si tienes un ingreso de 8,000 pesos al mes y aspiras a tener una casa, deja tú de los 20 millones, ¿no? De 3 millones de pesos, ¿sí? Con un salario de 8,000 pesos no lo vas a poder lograr. Pero vamos a ver en qué No, edad o a qué edad te estás proponiendo eso, ¿no? Bueno, pues ¿qué tienes que hacer? exactamente, Estudiar, capacitarte, aprender otras cosas, claro. elevar tu conocimiento, Abrir tu volverte mente, más hábil, sí, con más conocimiento, ¿para qué? Pues para que puedas elevar justamente tus ingresos, ¿no? Que te vuelvas una persona con más conocimiento y que las empresas es donde te correcto. vayas a ofrecer, pues entonces sí ya puedas aspirar a otro ingreso, ¿no? Pero es algo Fíjate, de, pues sí, aspiracional, ¿no? O sea, acabo de salir de la universidad, tengo 24 años, estoy ganando 8,000 pesos, ¿qué quiero hacer de dentro de 10? Ah, pues ya quiero estar viviendo en una casa propia, donde di un anticipo para una hipoteca a lo mejor de un 60-70%, y ya me quede poco, pues, ¿no? Dentro de 10 años, ¿sí? Capacítate, pues, capacítate, fíjate que por especialízate, eso, conoce. hace rato no sé si viste que nos preguntaban de Salinas Pliego y como que no me gustó mucho la pregunta, porque este señor dijo precisamente que, pues que educarse no sirve de nada, que ¿Cómo desperdiciar pues? tantos años en la universidad y en cursos no sirve absolutamente de nada.
Por eso es que me cae muy mal en muchas cosas, ¿no? Yo creo que el simple hecho de estudiar, de capacitar, no sirve de gran cosa esa acción sola. Son herramientas, como muchas cosas en la vida, como la experiencia laboral. Si tú la sabes aprovechar y si sabes crear círculos virtuosos con conocimientos, con educación, con experiencia, con la sapiencia que vas desarrollando con el tiempo, definitivamente puedes ser imparable, pero eso ya lo decides tú. Yo creo que sí, la educación y la capacitación no te dan, no son garantía de nada, pero sí te ayudan a tener una mente más flexible y adaptable. Y yo creo que eso en esta época y en todas vale oro. Y pues como te lo dije, ¿no? Precisamente se trata de decir, oye, ¿cuál es mi realidad? Ubicarme, identificarme y adaptarme. Pero ojo, eso no quiere decir que entonces me voy a conformar con que hoy gano 8,000 pesos y pues a ver, ubícate, tú eres de 8,000 pesos. No, yo necesito tener un ingreso de 25, de 30, de 50. Excelente, crea una ruta y síguela. ¿Y qué crees? La inversión financiera es precisamente un potencializador para que tú alcances a tener ese nivel de vida que quieres y que mereces. ¿Lo vas a lograr? Depende de ti. Completamente Claro. depende de ti. Sí, sí, sí. Yo creo que todo, ¿no? O sea, todo depende finalmente de la El día que lo persona, las entendamos, metas que se el día proponga. va a ser otro. Pero Ujú. pues si buscamos culpables es que algo no hemos entendido, ¿no? O buscamos las justificantes del por qué no lo logro, entonces pues ahí es que hay cositas que no hemos entendido todavía o que no nos ha caído el 20. Muy bien. Oye, Ramón nos comenta, ¿qué opinas del mercado cripto y su naturaleza descentralizada? Pues mira, yo lo que opino de esas criptomonedas es que de alguna forma sí es el futuro en muchos casos. Hemos visto países como El Salvador que ya lo están utilizando como una moneda de uso corriente, como el dólar. Yo creo que en México va a tardar muchísimo todavía para que sea una situación así, ¿Por pero qué? ¿por qué? Pues porque, pues de entrada tendría que haber una legislación, tendría que haber más antecedentes para que lo tomemos como una moneda de uso corriente legal como El Salvador. Se me hace mucho riesgo. Fíjate lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Pues ahorita no lo dicen abiertamente, pero pues el valor del Bitcoin, pues no está precisamente en sus mejores tiempos. Entonces, pues son las finanzas están atadas a la paridad de esa criptomoneda. Obviamente no lo van a comentar ahorita, ¿verdad? Eh, Lamentablemente también, otra vez, tema de educación, tema también de legislación de seguridad. Entonces, yo creo que, pues una cosa es que tengamos una unidad monetaria virtual en México, que yo creo que eso sí vamos a tener antes de, y otra cosa muy diferente es que lleguemos a adoptar como tal el Bitcoin. ¿Sí me explico? Porque también hay que entender que las criptomonedas son muchas. Hay muchísimas criptomonedas y que varios gobiernos de varios países ya han creado las propias. Y que seguramente ahí sí, en no mucho tiempo vayamos a tener una, ¿no? Se comentaba que Facebook o Meta iba a tener la propia, ¿no? Y que la iba a lanzar justamente en la pandemia. Yo creo que derivado de la pandemia y ese tipo de situaciones se postergó, pero seguramente en breve vamos a tener nuevas noticias, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que ver es como todo en la vida, ¿no? Es darte cuenta de cuál es el sustento de esta criptomoneda, cuáles son las garantías que tú tienes de invertir. Pero si simple y sencillamente no entiendo ni qué es una criptomoneda y simplemente lo veo, quiero ver muy y porque pues he escuchado historias en donde la gente se vuelve millonaria por invertir en esas monedas, pues las criptomonedas no son para ti. Hay que entender qué es. Hay que entender también que en muchos casos no son ni siquiera sustentables. ¿Por qué? Porque hay granjas de bitcoins y que crees son bien contaminantes. Por eso Mm, decíamos, hay que entender a ciencia cierta bien qué es, qué repercusiones tiene, qué garantías tiene, o sea, todo. Muchas, muchas, muchas cosas. Y como les comento también, muy bien. hasta el propio intermediario, hay que ver en dónde la estás comprando y que no sea con una de estas instituciones fraudulentas, ¿no? Que lo único que quieren es pues, aprovecharse de ti, sacarte tu lana y adiós. Muy bien. Oye, y bueno, como último tema que tenemos aquí en la agenda, ¿qué nos puedes comentar de las alternativas de ahorro e inversión?
Pues creo que precisamente ya lo hemos comentado. No hay, aquí la lección es que no hay un traje único, porque si lo tuviéramos, un traje, una receta mágica y funcional para todos, es como una dieta. Para una dieta tenemos que tener en cuenta tu edad, tenemos que ver tu complexión, tus asegúnes, ¿no? Bueno, pues ¿qué crees? Para diseñarte tu dieta financiera es lo mismo. Tenemos que ver también tu edad, tenemos que ver también tu complexión económica en ese sentido, Tu tu salud, nivel financiera exactamente, cuáles son tus metas si es que las tienes, si eres alinearte un poquito, deportista, si no eres deportista, ver tu mentalidad, si eres reactivo, es decir, una persona que vive de créditos, eres un poquito más proactivo. Tenemos que ver qué tan flexible es como para tratar de desbloquearte y decir, ay, no, es que a mí no me hables de tasas de interés ni de números, a mí nada más recomiéndame en dónde invertir y yo confío en ti. No, espérate, no es un acto de fe. Las inversiones son un acto de conocimiento y, por supuesto, de información. Entonces, todo eso hay que ver y lo importante es que tú distingas eso y que también, igual que la medicina, igual que las dietas, no es para que ya te di los elementos, entonces vámonos, ¿no? Y a partir de mañana yo voy a invertir. No, acércate también a un experto este tipo de tema. Pues no es lo mismo acércate con un experto cuando tú ya tienes ciertos conocimientos y ciertas bases a cuando de plano estás en blanco, ¿no? Y cuando pues no sabes ni por dónde. Entonces, bueno, creo que son y las que dos me, cosas. claro, que nos comentes tú, nos des tus recomendaciones del tema que vimos el día de hoy, que abordamos aquí contigo. Bueno, pues una vez más, pues muchas gracias por el espacio, por el tiempo y pues mis recomendaciones son instrúyete, capacítate, siempre actualízate y por supuesto está atento de esta y otros espacios y otras oportunidades que tenemos para aprender algo nuevo y diferente, ¿no? Siempre ten esa capacidad de adaptarte a nuevos conocimientos, a nuevos tiempos y pues una vez más, ¿no? Así como para muchas otras cuestiones estamos actualizándonos constantemente, pues también estamos actualizándonos en materia económica y financiera porque no es un lujo, es una primerísima necesidad porque vivimos en un mundo regido por el dinero y como tal, pues tenemos que aprender sus reglas y sus leyes para que tengamos una vida, al menos en lo material, digna. De lo demás, bueno, pues ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Pero en cuanto a lo material, pues sí, afortunadamente es algo que podemos aprender. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias a nuestra audiencia. Les recordamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, Foros Cofide. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima.